No estás cansado de la gente. Estás cansado de la versión de ti mismo que tuviste que crear para que ellos nunca se fueran. Descubrí eso una noche en la que, por fin, el celular dejó de vibrar. Durante unos minutos, nadie me necesitó. Ningún mensaje, ninguna petición, ninguna expectativa. El silencio, que durante años me pareció amenazante, comenzó a revelar una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. Si mañana nadie esperara nada de mí, ¿todavía sabría quién soy? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que respondes mensajes incluso cuando tu cuerpo te suplica descansar? ¿Has sentido culpa simplemente por no estar disponible? ¿Has tenido miedo de que, si desapareces durante algunos días, la gente se olvide de que existes? Schopenhauer escribió que la soledad es el destino de todas las grandes almas, pero quizá estaba señalando algo todavía más incómodo. La mayoría de las personas no teme quedarse sola. Teme descubrir que nunca ha vivido una vida verdaderamente propia. Existe una diferencia enorme entre el aislamiento y el recogimiento. Uno nace del miedo al mundo. El otro nace de la necesidad de volver a uno mismo. El problema es que antes de aprender esa diferencia, pasamos años confundiendo la disponibilidad con el amor, el exceso de amabilidad con la madurez y el abandono de uno mismo con la generosidad. La verdad es casi ofensiva. Cuanto más tiempo pasas tratando de cumplir las expectativas invisibles de los demás, menos logras distinguir cuáles deseos realmente te pertenecen. Poco a poco, dejas de tomar decisiones porque crees en ellas. Empiezas simplemente a reaccionar. Reaccionas al miedo, al rechazo, a la ansiedad de decepcionar a alguien, a la necesidad casi automática de demostrar que mereces seguir siendo amado. Y es precisamente aquí donde nace la mayor paradoja. Crees que estar siempre presente fortalece tus relaciones, pero muchas veces lo único que fortalece es el personaje que construiste para sobrevivir dentro de ellas. Si haces esto en silencio, si sientes culpa cuando pones límites, si crees que descansar es egoísmo o que desaparecer por un tiempo significa abandonar a quienes amas, tal vez este video revele algo que nadie ha logrado poner en palabras. Porque, a veces, la única manera de volver a existir es aceptar que por un tiempo debes dejar de estar disponible. Llega un momento en el que te das cuenta de que ya no estás viviendo tu propia vida. Solo estás administrando expectativas. Respondes mensajes incluso antes de pensar si realmente quieres responder. Aceptas invitaciones porque decir no parece más doloroso que sacrificar otra noche de descanso. Escuchas problemas que ya no caben dentro de ti, mientras los tuyos siguen esperando, en silencio, un espacio que nunca llega. Y lo más peligroso es que eso empieza a parecer una virtud. Schopenhauer comprendía que la mayoría de las personas no soporta el silencio porque, en él, desaparecen todas las distracciones que esconden lo que realmente somos. Tal vez por eso permanecer constantemente disponible se convierte en un refugio tan cómodo. Mientras alguien te necesite, no es necesario enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Es curioso cómo aprendemos, desde muy pequeños, que ser amado significa ser útil. El niño que descubre que recibe cariño cuando complace a los demás comienza a repetir ese comportamiento sin darse cuenta. El adolescente que evita los conflictos para no decepcionar a nadie convierte la aprobación en una necesidad. El adulto simplemente perfecciona ese mecanismo. Sigue diciendo sí. Sigue resolviendo problemas. Sigue cargando pesos que nunca le pertenecieron, creyendo que eso es madurez. Pero muchas veces solo es miedo disfrazado de bondad. Pocas personas admiten esto en voz alta. Existe un placer silencioso en sentirse indispensable. No porque deseemos controlar a los demás, sino porque por unos instantes la sensación de ser útiles parece llenar el vacío de la inseguridad. Cuando alguien dice que te necesita, aparece una reconfortante sensación de importancia. Y sin darte cuenta,
Tu identidad comienza a depender de esa confirmación constante. El problema aparece cuando el mundo se desacelera, cuando el teléfono deja de sonar, cuando nadie pide un consejo, cuando no llega ningún mensaje. Es en ese instante cuando nace una inquietud difícil de explicar. No porque extrañes a las personas, sino porque extrañas la sensación de ser necesario. Son experiencias completamente distintas, aunque parezcan iguales. Tal vez por eso tantas personas tienen miedo de desaparecer durante algunos días. Imaginan que perderán amigos, oportunidades o reconocimiento. Pero el verdadero miedo suele ser otro: descubrir que gran parte de su identidad fue construida alrededor de la disponibilidad permanente. Descubrir que pasaron tantos años ocupando un lugar en la vida de los demás que olvidaron construir un refugio seguro dentro de sí mismas. Aquí comienza una verdad incómoda. Permanecer siempre accesible no fortalece necesariamente las relaciones. En muchos casos, solo les enseña a las personas que siempre estarás ahí, sin importar el costo emocional que eso tenga para ti. Poco a poco, tu ausencia deja de ser respetada porque tu presencia se volvió predecible, y aquello que siempre está disponible rara vez es percibido como valioso. Tal vez el primer paso para recuperar tu propia paz no sea aprender a decir no. Tal vez sea comprender por qué decir sí se volvió tan indispensable para tu supervivencia emocional, porque nadie puede reencontrarse con su propia voz mientras siga viviendo únicamente para responder al llamado de todos los demás. Cuando finalmente decides alejarte por un tiempo, sucede algo que casi nadie espera. El primer enfrentamiento no es con los demás, es contigo mismo. Durante los primeros días, el impulso de tomar el celular parece automático. Abres aplicaciones sin ningún motivo, revisas notificaciones que nunca llegaron e imaginas conversaciones que quizá nunca ocurran. El silencio no incomoda porque esté vacío. Incomoda porque revela hasta qué punto tu mente se acostumbró a depender de pequeñas dosis de atención para sentir que sigue existiendo. Schopenhauer decía que el hombre común busca la compañía para huir de sí mismo. No porque los demás sean indispensables, sino porque su propio mundo interior se ha convertido en un lugar desconocido. Cuando las voces externas disminuyen, empiezan a surgir preguntas que antes quedaban ahogadas por el ruido de la rutina. ¿Cuántas decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántas amistades permanecen solo por costumbre? ¿Cuántas conversaciones siguen existiendo únicamente porque nunca tuviste el valor de dejarlas terminar? Es en ese momento cuando muchas relaciones empiezan a revelar su verdadera naturaleza. Algunas personas respetan tu espacio sin convertir tu ausencia en una ofensa. Otras muestran su incomodidad de inmediato, no porque te extrañen, sino porque perdieron el acceso constante a la versión de ti que siempre resolvía, escuchaba, comprendía y estaba disponible. Este descubrimiento suele doler. Durante mucho tiempo creímos que éramos profundamente amados, cuando en algunos casos solo éramos extremadamente convenientes. Existe una diferencia silenciosa entre quien aprecia tu presencia y quien simplemente depende de tu disponibilidad. La primera relación sigue existiendo incluso en la distancia. La segunda comienza a debilitarse en cuanto estableces límites. Pero hay otra revelación todavía más incómoda. Mientras observas las reacciones de las personas, también descubres algo sobre ti mismo. ¿Cuántas veces permaneciste en relaciones desgastadas solo para evitar sentir el vacío? ¿Cuántas veces confundiste la atención con el afecto, la necesidad con el amor o la cercanía con una conexión verdadera? El silencio comienza como una ausencia,
pero poco a poco se transforma en un espejo. Y los espejos nunca mienten. Solo muestran aquello que permanecía oculto bajo años de distracciones, obligaciones y papeles que aceptaste interpretar. Tal vez desaparecer por un tiempo nunca fue una manera de poner a prueba quién se queda. Tal vez sea la única forma de descubrir quién sigue a tu lado cuando, por fin, dejas de vivir únicamente para cumplir las expectativas de todos los demás. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo solo porque es tuyo? No para que alguien lo apruebe, no para encajar. Te fuiste moldeando para los demás hasta olvidar quién estaba debajo de tantas máscaras. Eso no es estar perdido, es haber entregado tu centro hacia afuera. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Reconocerlo no alcanza. Puedes verlo con claridad y seguir viviendo como un extraño de ti mismo. Eso se entrena. Grabé un video aparte que muestra el camino de vuelta a ti. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Existe una etapa en la que la soledad parece un castigo. Te preguntas si tomaste la decisión correcta, sientes ganas de volver a los viejos hábitos y casi te convences de que estar siempre disponible era más fácil. Después de todo, vivir para los demás ofrece una recompensa inmediata, la sensación de pertenecer. En cambio, vivir para ti mismo exige enfrentar un territorio desconocido. Es en ese momento cuando muchas personas se rinden, no porque hayan descubierto que estaban equivocadas, sino porque el vacío asusta. Durante años, llenaste cada espacio de tu rutina con compromisos, conversaciones, preocupaciones y responsabilidades que, muchas veces, ni siquiera eran tuyas. Cuando todo eso disminuye, queda un silencio que parece demasiado grande. Pero ese vacío no significa que falte algo. Solo significa que, por primera vez, existe espacio para construir algo verdadero. Poco a poco, empiezas a notar pequeños cambios. Ya no sientes la necesidad de responder de inmediato. Dejas de explicar cada decisión para evitar malentendidos. Descubres que algunas personas seguirán apreciándose aunque no estés siempre presente. Y aquellas que se alejan dejan una lección importante. Quizá nunca te conocieron de verdad. Solo conocían la conveniencia de que siempre estuvieras disponible. También surge una percepción inesperada. Empiezas a notar cuántas opiniones cargabas sin darte cuenta. Sueños nacidos de la comparación. Miedos heredados de otras personas. Objetivos elegidos únicamente para recibir aprobación. Es como limpiar una casa cuyas ventanas permanecieron cerradas durante años. Al principio el polvo se levanta y todo parece empeorar. Después, el aire finalmente comienza a circular. Es en ese proceso donde nace una libertad silenciosa, no aquella que te hace abandonar el mundo, sino la que te permite volver a él sin cargar el peso de cumplir con todas las expectativas. Dejas de medir tu valor por la rapidez con la que respondes, por la cantidad de problemas que resuelves o por el número de personas que dependen de ti. Entonces comprendes que la paz no consiste en vivir sin conflictos. La paz es no tener que traicionarte a ti mismo para conservar tus relaciones. Es poder permanecer en silencio sin sentir culpa. Es entender que tu presencia tiene más valor cuando es una elección consciente y no una obligación constante. Solo quien aprende a estar bien en su propia compañía puede ofrecer a los demás una presencia verdadera en lugar de una disponibilidad infinita. Después de un tiempo lejos del ruido, ocurre un cambio que casi nadie logra percibir desde afuera. Sigues siendo la misma persona, pero ya no reaccionas de la misma manera. Las situaciones son parecidas, los mensajes siguen llegando,
Las exigencias continúan existiendo. Las personas todavía esperan que ocupes el lugar de siempre. La diferencia es que ahora existe un pequeño espacio entre lo que sucede y la forma en que decides responder. Y muchas veces es precisamente en ese espacio donde puede cambiar una vida entera. Antes, cualquier muestra de desaprobación parecía una emergencia. Bastaba con que alguien respondiera de manera fría, tardara en contestar un mensaje o mostrara un mínimo de distancia para que tu mente empezara a crear explicaciones. Te preguntabas en qué habías fallado, qué podías hacer para arreglar la situación, cómo recuperar una armonía que quizá ni siquiera dependía de ti. Ahora, por primera vez, entiendes que no toda incomodidad necesita resolverse de inmediato. Eso no significa que te hayas vuelto indiferente. Solo significa que dejaste de creer que tu misión es administrar las emociones de todo el mundo. Existe una enorme diferencia entre amar a alguien y asumir la responsabilidad de su paz interior. Durante mucho tiempo confundiste esas dos cosas. Creías que ser una buena persona era estar siempre disponible, siempre comprensivo, siempre dispuesto a cargar con un peso más. Pero nadie puede sostener relaciones sanas mientras siga abandonándose a sí mismo. Curiosamente, algunas personas se sorprenden con este cambio. Quienes se acostumbraron a encontrarte siempre disponible pueden interpretar tus límites como frialdad. Quienes dependían de tu disponibilidad pueden decir que has cambiado. Y quizás sí has cambiado. Pero cambiar no es traicionar a quien eras. En muchos casos, es dejar por fin de traicionar a quien siempre fuiste. Existe una trampa silenciosa en este proceso. Después de descubrir el valor de la soledad, algunas personas convierten el aislamiento en una nueva identidad. Cierran todas las puertas, evitan cualquier vínculo y llaman a eso libertad. Pero vivir escondido también puede ser una forma de miedo. El objetivo nunca fue desaparecer del mundo. El verdadero objetivo siempre fue regresar sin tener que volver a ponerse la máscara que el mundo esperaba encontrar. Te das cuenta de que no necesitas responder todo de inmediato. No necesitas justificar cada límite. No necesitas convencer a nadie de que tus decisiones son legítimas. Hay una serenidad que nace cuando entiendes que la madurez no consiste en lograr que todos aprueben tus decisiones. La madurez consiste en soportar el hecho de que algunas personas nunca las comprenderán. Y quizá esa sea la mayor transformación de todas. Dejas de buscar relaciones en las que necesitas demostrar constantemente tu propio valor. Dejas de correr detrás de quienes ofrecen migajas de atención como si fueran demostraciones de amor. Aprendes a observar los patrones en lugar de creer únicamente en las promesas. Descubres que quien realmente respeta tu presencia también sabrá respetar tu ausencia. Al final, estar indisponible por un tiempo nunca se trató de desaparecer de la vida de los demás. Se trató de volver a aparecer para ti mismo, porque existe una libertad que solo nace cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier papel que pasaste años interpretando para seguir siendo aceptado. Y cuando eso sucede, no regresas siendo más grande, más importante o más admirado. Simplemente regresas completo. Al final de todo, estar indisponible por un tiempo nunca fue una invitación para abandonar el mundo. Fue una invitación para abandonar la versión de ti mismo que sobrevivía únicamente gracias a la aprobación de los demás. Durante gran parte de la vida, creemos que nuestro valor aumenta cuanto más necesarios somos. Aprendemos a responder rápido, a soportar más de lo que deberíamos y a poner siempre las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El problema es que, cuando hacemos eso durante demasiado tiempo,
dejamos de notar dónde termina la generosidad y dónde comienza el abandono de uno mismo. Tal vez por eso el silencio asusta tanto, porque no ofrece distracciones. Devuelve preguntas. Preguntas que ningún mensaje, ningún elogio y ninguna validación pueden responder. ¿Quién eres cuando no estás intentando agradar a nadie? ¿Qué es lo que realmente deseas cuando no hay un público observando tus decisiones? ¿Qué relaciones permanecerían si dejaras de ocupar el papel que siempre esperaron de ti? Esas respuestas no aparecen de un día para otro. Surgen lentamente, casi de forma imperceptible cada vez que eliges proteger tu paz en lugar de buscar aprobación. Cada vez que entiendes que establecer límites no disminuye el amor, sino que impide que sea construido a costa de tu propia identidad. Al final, la mayor libertad no es conseguir que todos entiendan tu cambio, es dejar de necesitar ser comprendido para seguir caminando por tu propio camino. Entonces, antes de terminar este video, quiero dejarte una última pregunta. Si durante algunos días dejaras de cumplir las expectativas de todo el mundo, ¿perderías a personas importantes? ¿O finalmente encontrarías a la persona que pasó demasiado tiempo olvidándose de sí misma? Antes de irte, quiero agradecerte de corazón por haberte quedado hasta aquí. Mientras preparaba esta reflexión, recordé una etapa de mi vida en la que creía que necesitaba estar disponible para todo y para todos. Respondía a los mensajes de inmediato, aceptaba conversaciones cuando estaba completamente agotado y decía sí, incluso cuando lo único que quería era quedarme en silencio. Yo llamaba a eso responsabilidad. Solo mucho tiempo después entendí que, en realidad, tenía miedo de decepcionar a los demás. Lo más curioso es que, cuando empecé a crear espacio para mí mismo, descubrí algo que jamás imaginé. El mundo no se acabó. Algunas personas se alejaron, es cierto. Otras permanecieron. Pero quien realmente regresó fui yo. Y esa fue la compañía que más había descuidado durante años. Si en algún momento de este video te identificaste con alguna de estas reflexiones, quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia. Tal vez este sea apenas el comienzo de una conversación que necesitabas tener contigo mismo desde hace mucho tiempo. Gracias por compartir este momento conmigo. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Vas a seguir en situaciones que te piden ser otra persona. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si sigues moldeándote o si vuelves a decidir desde tu propio centro. Hay una diferencia enorme entre quien vive para ser aceptado y quien ya no necesita eso para saber quién es. Y esa diferencia se entrena. Grabé un video que va directo a eso, a cómo volver a ser tu propio centro sin volverte otra persona, regresando a quien dejaste de ser. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Si este video logró poner en palabras algo que sentías, pero que nunca supiste explicar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, con toda sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente indisponible, no para castigar a alguien, sino para finalmente escucharte a ti mismo? Te prometo que leeré los comentarios. Y si tardo en responder, bueno, después de este video, ya sabes por qué. Y antes de irte, hay una pregunta que quizá todavía no te has hecho. ¿Y si el mayor problema no fuera el miedo a la soledad, sino el miedo a descubrir quién eres cuando nadie espera nada de ti? El video que está apareciendo en la pantalla continúa justamente a partir de esa pregunta. Tal vez sea ahí donde encuentres esa parte de tu propia historia que aún permanece oculta. Nos vemos allá.